¿Qué le dijo? Eso ahora no interesa. Muy bien. Para que sepa, no tengo ninguna intención de contarle a Luis Miguel. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas te ha estado ocultando un secreto capaz de destruir familias enteras? Y si además ese secreto estuviera creciendo dentro del vientre de una mujer que todos consideran una enemiga, porque mientras unos luchan por la justicia, otros están librando una guerra silenciosa por amor, por dinero y por poder. Y lo peor de todo es que nadie imagina todavía las consecuencias que están a punto de explotar. Hola a todos, mi nombre es Nicodem y hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más intensos, dolorosos y explosivos de La única mujer. La historia comienza en medio de un ambiente cargado de tensión. Nada parece estar en calma. Cada personaje carga una herida diferente, una mentira distinta y una cuenta pendiente que amenaza con cambiarlo todo. Luis Miguel está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. La empresa donde trabaja se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Lo que comenzó como una discusión sobre unas supuestas ruinas romanas escondidas bajo un proyecto de construcción ha terminado convirtiéndose en una guerra abierta contra los hombres más poderosos de la compañía. Todos intentan hacerlo callar. Todos intentan convencerlo de que abandone la investigación, pero Luis Miguel se niega, porque para él ya no se trata únicamente de conservar un empleo. Se trata de defender aquello en lo que cree. Se trata de mostrar que la verdad sigue teniendo valor. Frente a él están Arthur y Mara, dos personas que tienen mucho que perder si sus sospechas resultan ciertas. La tensión alcanza niveles insoportables cuando Luis Miguel se presenta dispuesto a desafiar a todos. Voy a conseguir las pruebas. La frase cae como una bomba. Nadie parece creerle. Arthur lo observa con desprecio, Mara lo mira con una mezcla de rabia y miedo, y aún así Luis Miguel no retrocede. Voy a conseguir las pruebas y se las voy a restregar en la cara. En ese instante queda claro que ya no existe posibilidad de reconciliación. La guerra ha comenzado oficialmente. Sin embargo, mientras Luis Miguel lucha por demostrar la verdad, otra batalla mucho más peligrosa se desarrolla lejos de los despachos. Una batalla relacionada con dos vidas inocentes que todavía no han nacido. Mara guarda un secreto que podría cambiarlo todo. Está embarazada, y no de un bebé, sino de gemelas. Gemelas que podrían destruir para siempre el delicado equilibrio que existe entre ella y Luis Miguel. Hasta ahora había logrado ocultarlo. Había convencido a todos de guardar silencio. Pero el secreto empieza a escapar de sus manos. Pilar descubre la verdad, y cuando finalmente enfrenta a Mara, la conversación se convierte en una de las más crueles y humillantes del capítulo. Pilar no intenta comprender, no intenta apoyar, ni siquiera intenta escuchar. Lo único que quiere es eliminar el problema. Debes deshacerte de esos bebés. Las palabras son tan brutales que incluso Mara queda paralizada. Por un instante el tiempo parece detenerse, pero después llega la rabia, una rabia profunda, dolorosa, una rabia nacida de años soportando prejuicios y humillaciones. Mara comprende inmediatamente el verdadero problema. No es el embarazo, no es Luis Miguel, no es el futuro. El problema son las niñas, porque Pilar teme cómo serán vistas, teme su origen, teme su color de piel, teme lo que representarán para una familia incapaz de aceptar las diferencias. Y entonces Mara responde con una fuerza que sorprende incluso a ella misma. No voy a renunciar a mis hijas. Es una declaración de guerra, una promesa, un juramento, y desde ese momento ya no existe posibilidad de entendimiento entre ambas mujeres. Mientras tanto, Luis Miguel sigue completamente ajeno al terremoto que se aproxima. No sabe que va a ser padre. No sabe que existen dos niñas creciendo en secreto. No sabe que muchas personas están tomando decisiones sobre su futuro sin consultarle, y precisamente por eso el peligro es todavía mayor, porque los secretos siempre terminan saliendo a la luz, y cuando lo hacen, suelen destruir todo a su paso. Al mismo tiempo, otra historia desgarradora continúa desarrollándose. Francisca intenta reconstruir su vida después del trauma que ha marcado su existencia. Cada paso que da parece más difícil que el anterior. Cada recuerdo se convierte en una herida abierta. Santiago quiere ayudarla. Quiere protegerla, quiere estar cerca de ella, pero descubre que el amor no siempre es suficiente para curar ciertas cicatrices. Durante una conversación con Orlando admite algo que le está destrozando el alma. Está enamorado, profundamente enamorado, pero no puede acercarse a la mujer que ama, porque Francisca todavía vive atrapada dentro de sus propios fantasmas. Todavía tiene miedo, todavía desconfía. Si me lo chapo recuperar una normalidad que parece imposible, solo quiero ayudarla. La desesperación en su voz resulta imposible de ignorar. Sin embargo, Orlando le recuerda una verdad dolorosa. Algunas heridas no se curan con amor, se curan con tiempo. Y esa respuesta deja a Santiago enfrentándose a la peor de las impotencias. Ver sufrir a la persona que ama sin poder hacer nada. Pero lo más conmovedor ocurre cuando Francisca finalmente reconoce algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Huir no ha funcionado. Alejarse no ha servido. Intentar fingir que todo estaba bien solo empeoró las cosas. Entre lágrimas, admite que necesita ayuda. Necesita volver a casa.
Necesita volver con su familia, necesita dejar de luchar sola. Es un momento profundamente humano, un instante donde el dolor deja de esconderse, donde la fragilidad deja de ser vergüenza. Y donde por primera vez aparece una pequeña esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero en la única mujer la esperanza siempre dura poco, porque mientras unos intentan sanar, otros siguen construyendo nuevas tragedias. Y justo cuando parece que el capítulo comienza a encontrar algo de calma, una conversación inesperada amenaza con abrir una herida todavía más grande. Una conversación capaz de cambiar para siempre la vida de Luis Miguel, Mara y todos los que lo rodean. Y créanme, lo que está a punto de descubrirse será mucho más devastador de lo que cualquiera imagina. La aparente calma que comenzaba a formarse dura apenas unos instantes. Porque mientras Francisca intenta encontrar fuerzas para reconstruirse, otras personas siguen moviendo piezas en la sombra. Y algunas de esas piezas son tan peligrosas que podrían arrastrar a todos hacia una catástrofe imposible de detener. Mara intenta convencerse de que está tomando la decisión correcta. Después de enfrentarse a Pilar, vuelve a quedarse sola con sus pensamientos. Por primera vez comprende que ya no puede seguir escondiendo el embarazo para siempre. Las gemelas crecen, el tiempo avanza. Y tarde o temprano Luis Miguel tendrá que saber la verdad. Durante horas intenta encontrar una respuesta, una salida, una solución que proteja a sus hijas, porque ahora ya no piensa únicamente en ella. Piensa en las niñas. Piensa en el futuro que podrían tener. Piensa en el sufrimiento que les espera si terminan creciendo rodeadas de personas que jamás las aceptarán completamente. Cuando conversa con una persona cercana, termina confesando algo que lleva demasiado tiempo guardándose. Quiere contarle la verdad a Luis Miguel. Quiere decirle que va a ser padre, quiere dejar de vivir escondiéndose, pero inmediatamente aparece el miedo. ¿Qué ocurrirá cuando él lo descubra? ¿Aceptará la situación? ¿Intentará quedarse con las niñas? ¿Permitirá que crezcan junto a ella? Las preguntas comienzan a multiplicarse, y ninguna tiene una respuesta tranquilizadora, porque Luis Miguel no es cualquier hombre. Es el heredero de una familia poderosa. Una familia donde Pilar ya ha demostrado lo que piensa. Una familia donde el prejuicio sigue respirando detrás de cada sonrisa. Mara intenta imaginar a sus hijas creciendo en ese ambiente. Intenta imaginar las miradas, los comentarios, las humillaciones. Y entonces vuelve a dudar. Quizá ocultar el embarazo fue un error, pero revelarlo podría ser todavía peor. Mientras ella vive atrapada entre el miedo y la incertidumbre, Luis Miguel continúa enfrentando una batalla completamente diferente. Su madre está desesperada. Intenta convencerlo de abandonar la lucha contra la constructora. Le advierte que está enfrentándose a personas demasiado poderosas, personas capaces de destruir carreras, personas capaces de cerrar puertas para siempre, personas capaces de convertirlo en un paria dentro de su propio país. Pero Luis Miguel permanece firme. Escucha cada advertencia, escucha cada amenaza, y aún así responde con una serenidad que resulta casi aterradora, porque ya tomó una decisión y no piensa retroceder. Si vuelvo atrás, estaría traicionando todo en lo que creo. La frase deja a su madre sin argumentos, porque en el fondo sabe que su hijo tiene razón, y precisamente por eso tiene tanto miedo. Luis Miguel está dispuesto a sacrificarlo todo, su trabajo, su futuro, su estabilidad, incluso su seguridad. Todo por demostrar que alguien falsificó un informe y que detrás de aquella obra existe una verdad que nadie quiere revelar. Pero mientras él lucha por encontrar pruebas, otra amenaza comienza a acercarse silenciosamente. Una amenaza relacionada con Norberto Venancio, con su muerte, y con todos los secretos que todavía permanecen enterrados. Luis Miguel no logra olvidar las sospechas que rodean a Raúl Falcao. Cada nueva información aumenta sus dudas. Cada conversación lo convence de que algo no encaja. Porque hay demasiadas personas beneficiándose de la muerte de Norberto, demasiados intereses ocultos, demasiado dinero involucrado. Y cuando empieza a unir las piezas, una posibilidad aterradora aparece frente a él. Tal vez el verdadero culpable nunca fue capturado. Tal vez la policía cerró el caso demasiado rápido. Tal vez el asesino sigue caminando libremente. La simple idea resulta suficiente para obsesionarlo. Mientras tanto, otra historia llena de dolor continúa desarrollándose. Laura finalmente llega al límite. Durante demasiado tiempo ha intentado mantenerse fuerte, ha intentado convencerse de que podía superar lo ocurrido, ha intentado ignorar el sufrimiento, pero ya no puede más. Cuando se encuentra cara a cara con Enrique, todas las emociones contenidas durante meses explotan de golpe. Las palabras salen entre lágrimas, entre arrepentimiento, entre una tristeza que parece imposible de describir. Laura reconoce algo que jamás pensó admitir. Todavía ama a Enrique, a pesar de todo, a pesar de la traición. A pesar del embarazo de Mito, a pesar de las heridas, lo sigue amando, y esa confesión transforma la conversación en uno de los momentos más devastadores del capítulo. Porque Enrique tampoco ha dejado de quererla. Ambos lo saben, ambos lo sienten, ambos entienden que todavía existe algo entre ellos, pero también saben que hay una realidad imposible de ignorar. Un bebé viene en camino. Un bebé inocente.
Un bebé que no tiene la culpa de nada. Laura intenta luchar contra sus propios sentimientos, intenta actuar correctamente, intenta ser mejor que el dolor que la consume. Y entonces pronuncia unas palabras que terminan rompiendo el corazón de Enrique. No voy a interponerme en el camino de una criatura que aún no ha nacido. El silencio que sigue resulta insoportable, porque ambos entienden exactamente lo que significa. Significa renunciar. Significa apartarse, significa aceptar una derrota que ninguno de los dos merece, pero también significa proteger a un niño inocente, y por eso duele todavía más. Enrique intenta convencerla, intenta hacerle cambiar de opinión, intenta aferrarse a cualquier esperanza, pero Laura ya tomó una decisión, necesita cambiar de vida, necesita alejarse, necesita dejar de verlo. Y cuando Enrique escucha esas palabras siente que el suelo desaparece bajo sus pies, porque por primera vez comprende que podría perderla para siempre, no dentro de unos meses, no en un futuro lejano. Ahora, en ese mismo instante, como si todo aquello no fuera suficiente, otra conversación comienza a sembrar nuevas dudas alrededor de Francisca. Las investigaciones siguen avanzando, las sospechas siguen creciendo, y algunas personas empiezan a preguntarse si la verdad que todos conocen es realmente la verdad completa. Alguien está mintiendo, alguien está manipulando los hechos, alguien está intentando escapar de la justicia. Y lo más peligroso es que cada nueva pista apunta hacia una dirección diferente. Mientras unos buscan respuestas, otros intentan desesperadamente ocultarlas. Pero los secretos tienen una característica inevitable. Siempre encuentran la manera de salir a la superficie. Y justo cuando varios personajes creen haber recuperado el control de sus vidas, una revelación relacionada con Joao María, Francisca y Santiago comienza a desencadenar una reacción en cadena que nadie podrá detener. Una revelación tan explosiva que podría cambiar por completo todo lo que creíamos saber hasta ahora, y cuando la verdad empieza a salir a la luz. Muchas personas desearán no haber hecho nunca ciertas preguntas. Las mentiras tienen una extraña manera de sobrevivir. Pueden esconderse durante semanas, meses, incluso años, pero tarde o temprano alguien encuentra una grieta, y cuando esa grieta aparece, todo comienza a derrumbarse. Eso es exactamente lo que empieza a suceder mientras varios personajes intentan desesperadamente mantener ocultos sus secretos. Francisca está convencida de que regresar a casa es el primer paso para recuperar su vida. Sin embargo, por dentro sigue sintiéndose rota. Cada recuerdo de aquella noche continúa persiguiéndola. Cada mirada despierta una sospecha. Cada gesto le recuerda algo que preferiría olvidar. Durante una conversación profundamente emotiva con su madre, termina confesando algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Ya no quiere seguir huyendo, ya no quiere fingir que nada ocurrió. Necesita ayuda, necesita apoyo, necesita volver a sentirse segura. Su madre la escucha con lágrimas en los ojos, porque durante todo este tiempo también ha sufrido en silencio. Ha visto cómo su hija se alejaba, cómo intentaba esconder su dolor, cómo se castigaba constantemente por algo que jamás fue culpa suya. Entonces le promete algo, le promete respetar su espacio, le promete no presionarla, le promete acompañarla en cada paso del camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Francisca siente que tal vez todavía existe esperanza. Pero incluso en ese momento de reconciliación aparece un nombre que vuelve a complicarlo todo: Santiago. Porque aunque nadie quiera admitirlo abiertamente, la conexión entre ambos sigue creciendo. Francisca intenta convencerse de que solo es gratitud, de que solo es amistad, de que únicamente representa un refugio seguro en medio de la tormenta, pero ni ella misma consigue creerlo. Y cuando pregunta directamente si volver a casa significará que su familia dejará de perseguir a Santiago, queda claro que sus sentimientos son mucho más profundos de lo que quiere reconocer. La respuesta de su madre la tranquiliza: nadie intentará separarlos. Nadie intentará comprar su silencio, nadie intentará expulsarlo de su vida, al menos no por ahora. Mientras tanto, Santiago continúa luchando contra su propia desesperación. Ama a Francisca, lo sabe, lo siente. Pero también entiende que cualquier paso en falso podría destruir la confianza que tanto esfuerzo le ha costado construir. Por eso intenta mantenerse firme, intenta respetar sus tiempos, intenta controlar sus emociones. Sin embargo, el destino parece empeñado en poner nuevas pruebas en su camino, porque una conversación inesperada cambia completamente el rumbo de los acontecimientos. Todo comienza cuando alguien escucha algo inquietante, algo relacionado con Joao María. Algo relacionado con los mensajes, algo relacionado con las acusaciones que enviaron a Santiago a prisión. La información llega como una descarga eléctrica. Según las palabras escuchadas, Joao María continúa insistiendo en una versión de los hechos que resulta cada vez más absurda. Sigue asegurando que Francisca inventó todo. Sigue intentando convencer a los demás de que ella manipuló la situación. Sigue presentándose como una víctima. Pero esta vez hay un problema. Las contradicciones comienzan a acumularse, y cada contradicción lo acerca un poco más al abismo. Cuando Santiago escucha la nueva acusación, su reacción es inmediata. La rabia lo consume.
Durante meses ha soportado humillaciones, ha soportado sospechas, ha soportado el peso de una injusticia devastadora. Y ahora descubre que el hombre responsable continúa mintiendo sin el menor remordimiento. Por primera vez en mucho tiempo pierde el control, porque hay heridas que nunca terminan de cerrar, y algunas de ellas siguen sangrando cada vez que alguien intenta reescribir la verdad. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, una historia completamente diferente comienza a adquirir un tono inquietante. Luis Miguel sigue obsesionado con descubrir qué ocurrió realmente con Norberto Venancio. Cada pista lo conduce hacia nuevas preguntas. Cada respuesta abre una puerta todavía más oscura, y cuanto más investiga, más convencido está de que la policía cometió un error. No puede aceptar que todo haya sido tan simple. No puede aceptar que el caso esté realmente cerrado, especialmente cuando aparecen nombres como Raúl Falcao, un hombre cuya presencia parece repetirse una y otra vez alrededor de los acontecimientos más extraños. Luis Miguel comparte sus sospechas, expone sus teorías, intenta convencer a quienes lo rodean, pero no todos están dispuestos a creerle. Algunos piensan que está obsesionado, otros creen que simplemente busca culpables donde no los hay. Sin embargo, él no puede ignorar una sensación que se vuelve cada vez más fuerte, la sensación de que alguien está manipulando todo desde las sombras. La sensación de que alguien ha conseguido engañar a todos. Y lo peor es que todavía no sabe quién. Como si eso no fuera suficiente, los problemas dentro de la constructora alcanzan un nuevo nivel de tensión. Luis Miguel necesita pruebas, pruebas reales, pruebas definitivas, pruebas capaces de demostrar que el informe arqueológico fue falsificado. Pero el tiempo se está agotando. Mara le ha dado un ultimátum. Arthur espera verlo fracasar, y muchos de sus propios compañeros empiezan a perder la confianza. Pedro es uno de ellos. Aunque aprecia a Luis Miguel, también tiene miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de arrastrar a Silvia al desastre. Miedo de enfrentarse a personas demasiado poderosas. Por eso duda, por eso vacila, por eso intenta mantenerse al margen, pero Luis Miguel ya no acepta excusas, lo enfrenta directamente. Le recuerda quién era antes. Le recuerda los principios que defendían juntos. Le recuerda promesas que parecían inquebrantables. Y esa conversación termina dejando a Pedro atrapado entre la lealtad y el miedo, entre la amistad y la supervivencia, entre hacer lo correcto o protegerse. Una decisión que podría cambiar muchas vidas, pero mientras unos luchan por descubrir la verdad, otros continúan construyendo mentiras cada vez más peligrosas. Y entre todos ellos hay una persona que comienza a mover piezas con una habilidad inquietante, una persona que parece sonreír mientras observa cómo los demás se destruyen mutuamente, una persona que sabe mucho más de lo que aparenta. Y cuando finalmente se descubra cuál es su verdadero objetivo, el nombre de Norberto Venancio volverá a sacudir la historia con una fuerza imposible de detener. Porque el pasado todavía no ha dicho su última palabra, y lo peor es que apenas estamos empezando a descubrir quiénes son realmente los culpables. Las máscaras empiezan a caer. Y cuanto más se acerca la verdad, más desesperadas se vuelven las personas que han vivido demasiado tiempo escondidas detrás de las mentiras. Luis Miguel ya no está dispuesto a detenerse, ha llegado demasiado lejos, ha sacrificado demasiado. Y ahora comprende que la única manera de sobrevivir es seguir avanzando, aunque el camino lo conduzca directamente contra hombres capaces de destruirlo. La presión dentro de la constructora es cada vez más insoportable. Arthur continúa actuando con la tranquilidad de quien cree tener la situación completamente controlada. Mara intenta mantener el equilibrio entre los problemas de la empresa y el caos emocional que domina su vida personal. Los empleados viven pendientes de cualquier noticia. Todos saben que si el proyecto fracasa, los despidos serán inevitables, y entre ellos se encuentra Silvia. Una mujer que intenta aparentar calma mientras por dentro siente cómo el miedo la consume. Porque no solo está en riesgo su empleo, también el de Pedro, también el futuro de su familia. Cada conversación en la oficina se convierte en un recordatorio de lo cerca que están del desastre. Cada llamada, cada reunión, cada rumor, todo parece anunciar una tormenta imposible de evitar. Mientras tanto, Pedro sigue enfrentándose al dilema que lo está destrozando. Luis Miguel le ha pedido ayuda, no una ayuda cualquiera. Le ha pedido que participe en algo que podría costarle el trabajo, podría costarle su carrera, podría incluso convertirlo en cómplice de una situación extremadamente peligrosa. Luis Miguel cree que existe una forma de acceder a información escondida dentro de la oficina de Arthur, información que podría demostrar que el famoso informe arqueológico fue manipulado, información capaz de cambiarlo todo. Y para lograrlo aparece un elemento inesperado. Una vieja llave, una llave relacionada con el despacho que perteneció al padre de Mara, una llave que podría abrir puertas que nadie ha vuelto a revisar durante años. Cuando Pedro escucha el plan, no puede creerlo. Por un lado comprende la importancia de descubrir la verdad, por otro lado imagina inmediatamente las consecuencias. Despido, escándalo, ruina económica y quizá algo mucho peor. Luis Miguel, sin embargo, ya no tiene paciencia para las dudas.
lo mira directamente y le lanza una acusación que golpea donde más duele, lo llama cobarde, le recuerda quién era antes, le recuerda los ideales que compartían, le recuerda que hubo un tiempo en que ambos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por lo que consideraban correcto. Las palabras caen como cuchillos, porque Pedro sabe que, en el fondo, parte de esa acusación es cierta. Y precisamente por eso la conversación termina dejándolo completamente devastado. Pero mientras la guerra empresarial continúa creciendo, otra batalla mucho más íntima alcanza un punto crítico, la batalla de Enrique, Laura y Mito. Después de la dolorosa conversación con Laura, Enrique regresa a casa emocionalmente destruido. Lo que ha escuchado sigue resonando en su cabeza, las lágrimas de Laura, su despedida, su decisión de alejarse, todo lo persigue. Y cuando cruza la puerta de la casa se encuentra con una escena que termina de romperlo. Mito está montando una cuna, una pequeña cuna para el bebé, un símbolo de futuro, de familia, de esperanza. Pero para Enrique en ese momento la imagen se siente como una prisión, porque mientras observa aquella cuna comprende algo aterrador. Su vida está avanzando en una dirección que él nunca eligió realmente. Mito sonríe, intenta compartir su entusiasmo. Habla del bebé, habla del hogar que construirán juntos, habla del futuro. Pero Enrique apenas puede responder. La distancia emocional entre ambos se vuelve imposible de ocultar. Y entonces ocurre algo devastador. Mito percibe el rechazo, percibe la frialdad, percibe que algo está cambiando y decide enfrentarlo. La conversación se transforma rápidamente en una discusión dolorosa. Ella siente que Enrique intenta negar la realidad. Él siente que ella intenta utilizar el embarazo para retenerlo. Eso es manipulación. La acusación cae como una bomba. Mito queda paralizada, porque jamás imaginó escuchar algo así, especialmente del hombre cuyo hijo lleva adentro. Durante unos segundos ninguno de los dos parece capaz de respirar, y aunque la discusión termina, las heridas permanecen abiertas. Cada palabra pronunciada deja una marca, cada silencio resulta más doloroso que el anterior. Mientras tanto, otra historia comienza a moverse silenciosamente entre las sombras. Raúl Falcao. Un nombre que aparece cada vez con más frecuencia, un nombre que provoca incomodidad, desconfianza, temor. Luis Miguel no logra quitárselo de la cabeza. Y tampoco Mara, porque cuanto más investigan, más extrañas resultan las coincidencias. Raúl aparece cerca de demasiados secretos, demasiados negocios, demasiadas decisiones importantes. Cuando finalmente se produce una conversación relacionada con él, las tensiones aumentan de inmediato. Algunos creen que está intentando manipular a todos. Otros creen que simplemente busca proteger sus propios intereses. Pero existe una posibilidad todavía más inquietante, la posibilidad de que Raúl esté jugando una partida mucho más grande, una partida donde nadie conoce las reglas y donde las verdaderas intenciones permanecen ocultas. Lo más preocupante es que incluso las personas que intentan acercarse a él terminan sintiendo algo extraño, como si cada respuesta escondiera otra pregunta, como si cada explicación ocultara una nueva mentira, como si detrás de cada sonrisa existiera una amenaza invisible. Y justamente cuando esas sospechas comienzan a fortalecerse, una conversación privada revela algo todavía más alarmante. Luis Miguel está acercándose, está conectando los puntos, está comenzando a entender relaciones que antes parecían inconexas. Y hay quienes empiezan a ponerse nerviosos, muy nerviosos, porque si Luis Miguel descubre toda la verdad, muchas personas podrían perder mucho más que dinero. Podrían perder su libertad, podrían perder su prestigio, podrían perder absolutamente todo. Pero mientras los secretos del pasado continúan saliendo a la superficie, una nueva explosión está a punto de sacudir la vida de Francisca, Santiago y Joao María. Una explosión que no llegará desde las sombras, ni desde una oficina, ni desde una investigación policial. Llegará desde una acusación tan repugnante y tan cruel que hará que Santiago pierda completamente el control. Y cuando eso ocurra, nadie podrá detener las consecuencias. Hay momentos en los que una mentira deja de ser una simple mentira, momentos en los que se transforma en un monstruo capaz de destruir vidas. Y al final de este capítulo, varias personas descubren que han estado alimentando exactamente ese monstruo. La tensión explota cuando Santiago recibe una noticia que lo deja completamente fuera de sí. Hasta ahora había soportado demasiado. Había soportado la cárcel, las humillaciones, las sospechas, las acusaciones. Había soportado incluso ver a Francisca sufrir mientras intentaba reconstruir su vida. Pero esta vez ocurre algo diferente. Esta vez descubre que Joao María continúa difundiendo una versión de los hechos tan absurda como ofensiva. Una versión donde Francisca aparece como una manipuladora, una versión donde todo habría sido inventado. Una versión que intenta borrar el sufrimiento real de la joven. Cuando Santiago escucha aquellas palabras siente que algo se rompe dentro de él, porque ya no se trata solamente de defenderse, ya no se trata de limpiar su nombre, se trata de proteger a Francisca, de impedir que vuelvan a destruirla, de impedir que la conviertan nuevamente en víctima. La rabia se apodera de él
y quienes lo conocen entienden inmediatamente el peligro. Porque Santiago lleva demasiado tiempo acumulando dolor. Demasiado tiempo conteniendo emociones, demasiado tiempo intentando actuar con calma, pero incluso las personas más fuertes tienen un límite, y Joao María está peligrosamente cerca de hacerlo explotar. Mientras tanto, Francisca comienza a dar pequeños pasos hacia la recuperación. No son pasos fáciles, no son pasos rápidos, pero son reales. Por primera vez empieza a aceptar que necesita ayuda profesional. Por primera vez deja de intentar cargar sola con todo el peso de su trauma, y aunque el miedo continúa acompañándola, también aparece algo nuevo. Esperanza, una esperanza frágil, delicada, pero suficiente para seguir adelante. Su regreso a casa representa mucho más que un simple cambio de dirección. Representa el inicio de una nueva etapa, representa la decisión de enfrentarse al dolor en lugar de huir de él. Representa el momento en que deja de ser únicamente una víctima para comenzar a convertirse nuevamente en dueña de su propia vida. Sin embargo, justo cuando esa pequeña luz comienza a aparecer, otros personajes se acercan a la oscuridad. Luis Miguel está cada vez más cerca de descubrir algo importante, demasiado cerca. Las sospechas sobre Raúl Falcao continúan creciendo, las conversaciones se vuelven más tensas, las miradas más desconfiadas, y lo que parecía una simple teoría empieza a transformarse en una amenaza real para quienes han vivido ocultando secretos. Raúl intenta mantener el control, intenta mostrarse tranquilo, intenta convencer a todos de que sus intenciones son nobles. Pero las grietas comienzan a aparecer. Algunas personas ya no creen en sus explicaciones, otras empiezan a preguntarse qué ocurrió realmente durante los años que permaneció lejos, y otras simplemente tienen miedo, porque sienten que detrás de toda esta historia existe algo mucho más grande, algo relacionado con Norberto Venancio, con el dinero, con la herencia, y con una verdad que todavía permanece enterrada. Las sospechas alcanzan un nuevo nivel cuando alguien advierte a Raúl de algo extremadamente peligroso. Luis Miguel está uniendo las piezas, está reconstruyendo el rompecabezas. Y cada nueva pieza parece acercarlo un poco más a una conclusión aterradora. Una conclusión que podría cambiar por completo el destino de Mara. Porque si realmente existe una conspiración detrás de la muerte de Norberto, entonces muchas personas han estado viviendo sobre una bomba a punto de explotar, y esa bomba ya comenzó la cuenta regresiva. Pero el capítulo todavía guarda un golpe emocional mucho más devastador. Laura, la mujer que intentó ser fuerte durante demasiado tiempo, la mujer que sacrificó su orgullo, la mujer que finalmente aceptó la realidad. Después de despedirse, Enrique comprende que necesita desaparecer de su vida, necesita romper el vínculo, necesita dejar atrás 20 años de recuerdos, 20 años de amor, 20 años de sueños, 20 años de historia compartida. La decisión la destruye por dentro, porque sigue amándolo, y sabe que él sigue amándola, pero también sabe que ya no pueden continuar viviendo atrapados entre la culpa, el resentimiento y el embarazo de Mito. Por eso elige marcharse, por eso elige empezar de nuevo, por eso decide sacrificar su propia felicidad, y precisamente ahí reside la tragedia, porque no todos los amores terminan por falta de amor. Algunos terminan porque las circunstancias son demasiado crueles, demasiado injustas, demasiado difíciles de vencer. Mientras tanto, Mito continúa construyendo su sueño, habla del bebé, habla del futuro, habla de la familia que imagina junto a Enrique. Pero el espectador puede ver algo que ella todavía se niega a aceptar. Enrique está cada vez más lejos, más confundido, más dividido, y cuanto más intenta ella acercarlo, más evidente se vuelve la distancia que existe entre ambos. Es una tragedia silenciosa, una que todavía no ha alcanzado su punto máximo, pero que inevitablemente terminará explotando, y entonces llega el cierre del capítulo, un cierre cargado de amenazas, secretos y peligros. La policía comienza a moverse, las investigaciones siguen avanzando, las acusaciones vuelven a aparecer. Y varios personajes descubren que las consecuencias de sus decisiones están mucho más cerca de lo que imaginaban. Porque las mentiras tienen fecha de vencimiento, porque la verdad siempre encuentra un camino, porque nadie puede escapar eternamente de sus actos. Y cuando todas esas historias finalmente choquen unas contra otras, amor, venganza, poder, dinero y justicia quedarán atrapados en la misma tormenta, una tormenta que apenas acaba de comenzar. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Si te ha gustado esta historia llena de secretos, traiciones, amores imposibles y revelaciones impactantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios de La Única Mujer. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Mara debería decirle la verdad a Luis Miguel sobre las gemelas? ¿Raúl Falcao es realmente inocente o está escondiendo algo mucho más oscuro? ¿Laura tomó la decisión correcta al alejarse de Enrique? Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Nicodem. Y nos vemos en el próximo capítulo, donde muchas verdades comenzarán finalmente a salir a la luz.